Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hola a todos. Hoy nos adentramos en las complejas ideas de Friedrich Nietzsche, Ajá. específicamente su obra Así habló Zaratustra. Ajá. He estado leyendo, dos resúmenes en línea, para ser honesta. Bien. Y sinceramente necesito tu ayuda para entender algunas de estas ideas. Claro. En particular el concepto del Übermensch. Entiendo. Es un terreno filosófico bastante denso. Nietzsche no es precisamente una lectura ligera. Pero no te preocupes, estamos aquí para ayudarte a navegar por sus ideas. ¿Qué te ha llamado la atención hasta ahora? Bueno, me intriga la figura de Zaratustra. Este sabio ermitaño Sí. que baja de su retiro en la montaña para compartir su sabiduría. Ya veo. Es curioso, ¿no? Sí. ¿Por qué un ermitaño que ha elegido el aislamiento buscaría de repente la compañía de otros? Esa es una excelente pregunta. Y ahí radica la genialidad de Nietzsche. Zaratustra representa una ruptura con lo establecido. Una búsqueda de nuevos valores en un mundo que ya no se rige por las viejas normas. Te refieres a la famosa declaración, Dios ha muerto. Exactamente. Uf, esa frase siempre me impacta. Me intriga, pero también me confunde un poco. Nietzsche se refiere a una muerte literal. ¿O hay algo más profundo detrás de esas palabras? Tienes razón, esa frase puede ser fácilmente malinterpretada. Nietzsche no está hablando de la muerte física de Dios, Ah, vale. sino del declive de la religión tradicional como fuente de valores y moral en la sociedad moderna. La muerte de Dios simboliza la pérdida de un sistema de creencias que durante siglos guió la vida de las personas. Entonces, si Dios ha muerto, ¿qué queda? Estamos condenados a vivir en un vacío existencial sin brújula moral. Esa es precisamente la cuestión que Nietzsche aborda con la figura del Übermensch, a menudo traducido como superhombre o suprahombre. Es importante entender que no estamos hablando de un superhéroe, con capa y poderes sobrenaturales. Ah, menos mal. Ya me estaba imaginando a Nietzsche escribiendo un cómic. Jaja, no exactamente. El Übermensch es más bien un ideal, una aspiración. Representa al individuo que trasciende la moral convencional y crea sus propios valores. Es alguien que abraza la vida en su plenitud, sin miedo a la incertidumbre o al sufrimiento. Suena a un objetivo casi imposible de alcanzar. ¿Es realmente posible convertirnos en Übermensch? Esa es una de las grandes preguntas que plantea. Así, habló Zaratustra. Nietzsche no nos da un manual con instrucciones precisas, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio potencial. Nos reta a cuestionarnos si estamos viviendo de acuerdo con nuestra propia voluntad o simplemente siguiendo las normas impuestas por la sociedad. Hablando de voluntad, es aquí donde entra el concepto de la voluntad de poder. Exacto. Siempre me ha parecido un término un poco intimidante. Es comprensible que te genere esa sensación. La voluntad de poder ha sido malinterpretada a lo largo de la historia. No se trata de dominar a otros, No. sino de un impulso innato hacia el crecimiento personal. La autoafirmación y la superación es la fuerza vital que nos empuja a ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, el Übermensch se define por su capacidad de ejercer esa voluntad de poder. En cierto modo, sí. El Übermensch es aquel que ha desarrollado plenamente su voluntad de poder, permitiéndole trascender las limitaciones del rebaño y alcanzar una existencia más plena y auténtica. Y ahora viene la parte que me vuela la cabeza. ¿Cómo encaja la voluntad de poder con la idea del eterno retorno? Esa sí que es una idea alucinante. Lo es, sin duda. Sí. Eterno retorno es uno de los conceptos más complejos y debatidos de Nietzsche. Imagina que todo lo que ha sucedido está sucediendo y sucederá se repite infinitamente, en un ciclo sin fin. Vivir la misma vida una y otra vez. Me da vértigo solo de pensarlo. ¿Cuál sería el sentido de todo si estamos destinados a repetir nuestros errores y nuestros triunfos eternamente? Es una pregunta que nos lleva al límite de la comprensión humana. Para Nietzsche, el eterno retorno no es una doctrina literal, Ah, vale. sino un experimento mental, una herramienta para evaluar nuestras acciones. Si tuvieras que revivir tu vida una y otra vez, ¿estarías satisfecho con tus decisiones? ¿Cambiarías algo? ¡Wow! Eso sí que me hace reflexionar. Es una perspectiva radical para analizar nuestra propia existencia. Exactamente. El eterno retorno nos invita a vivir con mayor intensidad y a tomar decisiones conscientes, ya que cada acto, cada momento, se convierte en algo eterno. Y en este viaje hacia el Übermensch, Nietzsche también cuestiona la moral tradicional, ¿verdad? ¿Sí? Nietzsche critica la moral cristiana, argumentando que conceptos como la humildad y el sacrificio pueden en realidad limitar el potencial humano. Entonces Nietzsche está a favor del egoísmo. No me cuadra mucho con la idea de la superación personal. Y la búsqueda de una vida plena. Es una duda válida. Nietzsche no defiende el egoísmo en el sentido tradicional. Busca un equilibrio entre el desarrollo individual y la responsabilidad social. Critica la moral que nos debilita, que nos convierte en seres sumisos y resignados. Vale, ahora entiendo mejor su punto. Es como si Nietzsche nos dijera, despierten, no se conformen con una vida mediocre. Esa es una excelente interpretación.
Nietzsche nos invita a cuestionar las normas impuestas, a buscar nuestro propio camino y a vivir con pasión y autenticidad. Pero antes de que nos adentremos más en este laberinto filosófico, creo que necesitamos un descanso para procesar toda esta información. Estoy totalmente de acuerdo. Volvamos en un momento para continuar nuestra inmersión en Deutera Coñes. He así habló Zaratustra, y explorar las implicaciones prácticas de la filosofía de Nietzsche. No se vayan, que esto se pone aún más interesante. Bueno, retomando nuestra inmersión en el mundo de Nietzsche, me gustaría profundizar en cómo sus ideas, especialmente la del eterno retorno, se pueden aplicar a nuestra vida cotidiana. Sí, porque la verdad es que pensar en vivir la misma vida una y otra vez me produce una mezcla de fascinación y terror. ¿Cómo podemos usar esta idea para vivir mejor? El eterno retorno, como decíamos, nos confronta con la importancia de cada decisión, cada acción, cada instante. Si tuviéramos que revivirlos eternamente, estaríamos satisfechos con nuestras elecciones. Es una pregunta que nos obliga a mirar hacia nuestro interior y evaluar si estamos viviendo de acuerdo con nuestros valores, si estamos siendo auténticos con nosotros mismos. ¿No es un poco abrumador pensar en cada pequeño acto como algo que se repetirá infinitamente? Es cierto que puede resultar abrumador al principio, pero también puede ser liberador. El eterno retorno nos impulsa a vivir con intensidad, a no desperdiciar nuestro tiempo en cosas triviales o que nos alejan de nuestra verdadera esencia. Nos anima a buscar alegría en el presente, en cada experiencia, ya que desde esta perspectiva la repetiríamos infinitamente. Entonces, la filosofía de Nietzsche, a pesar de su complejidad, puede verse como una filosofía de la afirmación de la vida. Sin duda, Nietzsche nos anima a abrazar la vida en su totalidad, con sus alegrías y sus sufrimientos, sus triunfos y sus fracasos. Nos impulsa a superar el miedo, la culpa, el resentimiento, para vivir con libertad y plenitud. Y para lograr esa libertad es crucial liberarnos de la moral tradicional, de esas normas que, como decíamos antes, pueden limitarnos e impedir que alcancemos nuestro máximo potencial. Exactamente. Nietzsche nos llama a cuestionar las normas morales que nos han sido impuestas y analizar si realmente nos sirven o si, por el contrario, nos esclavizan. Nos invita a construir nuestra propia ética, basada en la razón, la experiencia y la búsqueda de la felicidad. No se trata de rechazar la moral por completo, sino de encontrar una ética que esté en armonía con nuestra individualidad y nuestros valores. Y en ese proceso de construcción de nuestra propia ética, ¿qué papel juega la voluntad de poder? ¿Cómo podemos cultivarla sin caer en la trampa de querer dominar a los demás? La voluntad de poder, bien entendida, es la fuerza vital que nos impulsa a crecer, a superarnos, a crear. No se trata de dominar a otros, sino de dominar nuestro propio destino, de forjar nuestro propio camino. Piensa, por ejemplo, en una persona que decide dejar un trabajo que le hace infeliz para perseguir su verdadera pasión. Ese acto de valentía, de romper con la comodidad y la seguridad, es una muestra de voluntad de poder. Me encanta ese ejemplo, es algo con lo que muchos nos podemos identificar. Es como si la voluntad de poder fuera el motor que nos impulsa hacia el Übermensch, hacia ese ideal de ser humano que ha alcanzado su máximo potencial. Es una excelente analogía. La voluntad de poder es la energía que nos permite trascender nuestras limitaciones y alcanzar un estado de plenitud existencial. Y hablando del Übermensch, ¿qué podemos aprender de este concepto? ¿Es realmente alcanzable? Esa es una pregunta que me ronda la cabeza desde que empecemos a hablar de Nietzsche. ¿Es el Übermensch un objetivo inalcanzable, una utopía filosófica? El Übermensch no es un objetivo final, sino un camino, una dirección hacia la cual debemos dirigir nuestros esfuerzos. Es la búsqueda constante de la superación personal, de la expansión de nuestras capacidades, de la creación de nuevos valores. No se trata de convertirnos en algo que no somos, sino de desarrollar al máximo nuestro potencial individual. Entonces, cada uno de nosotros tiene su propio camino hacia el Übermensch. Exactamente. Cada individuo tiene un camino único hacia el Übermensch, un camino que se forja a través de la experiencia, la reflexión y la acción. Es un proceso de autodescubrimiento, de aprendizaje continuo, de superación de los obstáculos que se nos presentan en la vida. Es un viaje fascinante, pero no exento de dificultades. Nietzsche nos advierte sobre la figura del último hombre, un ser que ha renunciado a esa búsqueda de superación personal. Sí, el último hombre representa la decadencia, la mediocridad, la renuncia a la búsqueda de la verdad y la belleza. Es un ser vacío, conformista, que ha perdido la capacidad de asombro y la pasión por la vida. Es la antítesis del Übermensch, un recordatorio de lo que puede suceder si nos dejamos llevar por la comodidad, el miedo y la resignación. Creo que todos conocemos a alguien que encaja en esa descripción del último hombre. Personas que se han conformado con una vida gris, sin aspiraciones ni sueños. Lamentablemente es un fenómeno bastante común en nuestra sociedad, pero Nietzsche nos ofrece una alternativa: cultivar la voluntad de poder,
cuestionar las normas establecidas, crear nuestros propios valores y vivir con pasión y autenticidad. Es un antídoto contra el nihilismo y la mediocridad. Es un mensaje poderoso y esperanzador. Pero sinceramente creo que necesito un momento para asimilar toda esta información. Estoy de acuerdo. Volvamos en un momento para concluir nuestra inmersión en Así habló Zaratustra y resumir las ideas clave que hemos explorado. No se desconecten, que aún nos queda mucho por compartir. Ya estamos de vuelta en nuestra inmersión profunda en Así Zaratustra de Nietzsche. Hemos explorado conceptos complejos como la muerte de Dios, el eterno retorno, el Übermensch y la voluntad de poder. Realmente me has ayudado a comprender mejor estas ideas. Me alegra escuchar eso. Como decíamos, las ideas de Nietzsche pueden ser desafiantes al principio, pero también increíblemente reveladoras. Totalmente. Para terminar, me gustaría recapitular las ideas clave que hemos discutido para que nuestros oyentes puedan llevarse consigo la esencia del pensamiento de Nietzsche. Buena idea. Podemos empezar con la provocativa declaración de Nietzsche. Dios ha muerto, recordando que no se refiere a una muerte literal, sino al declive de la religión tradicional como fuente de valores y moral en la sociedad moderna. Claro. La muerte de Dios deja un vacío existencial que Nietzsche intenta llenar con el concepto del Übermensch, un ideal humano que trasciende la moral convencional y crea sus propios valores. Pero no se trata de un superhéroe, ¿verdad? No. Es un ideal al que podemos aspirar. El Übermensch es un individuo que ha desarrollado al máximo su potencial, que vive con intensidad y abraza la vida en su totalidad con sus alegrías y sus sufrimientos. Y para alcanzar ese estado, Nietzsche propone la voluntad de poder, como la fuerza vital que nos impulsa a crecer, a superarnos, a crear. La voluntad de poder no se trata de dominar a otros, sino de tomar las riendas de nuestro propio destino, ¿no? Exactamente. Se trata de forjar nuestro propio camino y vivir de acuerdo con nuestros propios valores. Es la fuerza que nos permite romper con las convenciones y las expectativas impuestas para perseguir nuestra propia visión de una vida plena. Y en este camino hacia el Übermensch, Nietzsche nos advierte sobre la figura del último hombre, aquel que se ha conformado con una vida mediocre y ha renunciado a la búsqueda de la superación personal. Sí, el último hombre representa la decadencia, la apatía y la renuncia a la búsqueda de verdad y la belleza. Es un recordatorio de lo que puede suceder si nos dejamos llevar por la comodidad, el miedo y la resignación. Es un contraste poderoso con la figura del Übermensch. Uno representa la complacencia, el otro la búsqueda constante de crecimiento y superación. Y para ayudarnos en este proceso de autorrelación y crecimiento, Nietzsche nos propone el concepto del eterno retorno. El eterno retorno, con su idea de que todo se repite infinitamente, nos invita a vivir de tal manera que no nos arrepintamos de nada. Nos desafía a tomar decisiones conscientes y a asumir la responsabilidad de nuestra propia existencia. Es una idea que nos invita a vivir con mayor intensidad y a valorar cada momento como si fuera único e irrepetible. En definitiva, la filosofía de Nietzsche nos llama a despertar, a tomar las riendas de nuestro destino y a crear una vida plena de significado y belleza. Totalmente. Nos invita a ser Übermensch, a vivir con pasión, a crear nuestros propios valores y a abrazar la vida en su totalidad. Ha sido un viaje fascinante a través del pensamiento de Nietzsche. Gracias por guiarme a través de sus ideas. El placer ha sido mío. Espero que esta inmersión inspire a nuestros oyentes a explorar la obra de Nietzsche y descubrir por sí mismos la riqueza de su pensamiento. Y para continuar explorando juntos, los invitamos a suscribirse a nuestros canales de YouTube, Spotify e Instagram, donde encontrarán más inmersiones profundas y contenido fascinante que los ayudará a expandir sus horizontes y enriquecer sus vidas. Hasta la próxima inmersión.